Ahí está en la pantalla el título, hermanos. Por favor, confirmen si se ve la presentación. Dele una lectura, hermano, a este título. Monumentos de gracia, dice hermano. Muy bien, hermano Celso. Monumentos de gracia, ¿no? Monumentos de gracia. Ahí hay un dibujo, hermanos. Cruce, ¿no? Del río Jordán. Ahí están los levitas o sacerdotes cargando el, el arca del pacto. También ahí se ha dibujado eh, los 12 personas escogidas de las 12 tribus cargando una piedra y al otro lado están edificando un monumento, ¿no? Un recuerdo, un recordativo, ¿no? Y aparte también sabemos que Josué en el mismo río puso ahí 12 piedras, me parece. Ujú. Muy bien, ahí está el dibujo, hermanos. Ahora sí, a participar, hermanos. La pregunta primera sería, ¿qué hemos aprendido, hermanos, en esta semana acerca de esta lección titulada Monumentos de Gracia? En pocas palabras, ¿qué diríamos, hermanos? A ver, ¿qué han aprendido? Prenda tu micro, hermano, hermana, y puedes compartir lo que has aprendido, lo que lo estás utilizando, es útil, ¿no? ¿Alguna enseñanza? A ver, hermano, hermana. Bueno, vamos entonces, aquí tengo la lección de Hermano escuela Cristo, sabática. Sí, hermanito, Marcelino, por favor, antes que empiece participe, hermano. antes que empiece con la lección, hermano, ayer conversaba con el hermano David y rememorábamos muchos de los milagros que Dios hizo con su pueblo. Uno de ellos nomás quisiera compartirles en Abancay, en aquellos tiempos cuando el terrorismo estaba azotando nuestro país. Cada día habían muertos, 10, 15 muertos, era cosa común, ya nadie se espantaba, a nadie le causaba admiración. Volaban puentes, a los turistas en el tren debajo del coche le ponían bomba, pedazos a los turistas, nunca más han venido turistas, años hemos tenido problemas en nuestro país. Bueno, en ese tiempo nuestro pastor estaba en Abancay, en algún lugar, y se escucha ráfaga de metralletas a 200 metros más o menos. Se va acercándose cada vez 50, 30, 20 metros, 10 metros. Se escucha arengas, fuera el imperialismo, que muera los traidores, que esto, que aquello. Y se escucha que eran como 20 encapuchados con sus metralletas en la mano. Y el jefe dice, sal afuera, o vamos a disparar. Y el pastor valiente, lleno del Espíritu Santo, sale fuera. Quítase vuestra cara que te ha descubierto como yo. ¿Por qué tienen miedo? Si me matan, me hacen un gran favor, porque yo voy a estar en la presencia de mi Señor más pronto de lo que esperaba. La gente se quitó su cara y mira con atención y se escucha la voz de una dama que dijo, déjalo que se defienda, denle tiempo. Y el pastor empezó a predicar la palabra de Dios con poder del Espíritu Santo. Los terrucos estaban llorando y el jefe se acercó. Nosotros que tenemos nuestras armas no tenemos tanta valentía como usted. Realmente nos ha desarmado. Toma esta tarjeta. Cuando alguien como este grupo viene a molestarte, le vas a mostrar esta tarjeta, no te van a molestar más. Y, y el tiempo que ha tenido aquel pastor era más de una hora. Y los terroristas estaban calladitos. Ni un zumbido de la mosca se escuchaba escuchando la palabra de Dios. Así es, cuando Dios está usándote como un instrumento en sus manos de amor.
Y la misma dama que había dicho que se defienda, dice, no se vayan, antes tomen un caldo de cordero, así. Había preparado caldo de cabeza de cordero. Y les sirvió, todos fueron alimentados, no solamente espiritual, materialmente. Así como nuestro pastor valiente, nosotros también tenemos que, en nuestra experiencia diaria, marcar monumentos de gracia, de fe, delante de Dios en nuestra existencia. No sea pues que vivamos en vano en esta tierra, estamos ocupando, así como el jardinero cuando encuentra alguna planta que no da frutos, le corta, pero demos frutos también con la ayuda de Dios. Amén, amén, amén. Gracias, hermano Marcelino, por el testimonio. Muy bien, hermanos, ahí está un monumento, ¿no? Un recordatorio de lo que pasó hace tiempo y que realmente nos hace ver que hay que perseverar en la fe en los momentos de dificultad. Eh, en la lección de escuela sabática, hermanos, ahí tenemos también un resumen, justamente ahí para este día, viernes 17 de octubre. Y el título es pues para estudiar y meditar. Aquí hay un examen, unas preguntas que hay que contestar, pero antes hay un comentario para meditar, ¿no? También, si es posible, alguien puede leer El cruce del Jordán en este libro, Patriarcas y Profetas. Dice, hermanos, esta cita, estudiad cuidadosamente las vicisitudes de Israel durante su viaje a Canaán, ¿no? Nos está recomendando que estudiemos cuidadosamente, o sea, diligentemente, hermanos, esa palabrita clave, ¿no? Cuidadosamente o diligentemente, las vicisitudes de Israel, o sea, las victorias, los fracasos que tuvo este pueblo de Israel, ¿no? En este viaje a Canaán, ¿no? Son las vicisitudes. Nos pide también estudiar los capítulos tercero y cuarto del libro de Josué. Eso es lo que en esta semana hemos estudiado, ¿no, hermanos? Capítulo 3 y el capítulo 4 de Josué, que registran ahí, hermanos, la preparación de ellos para cruzar el Jordán y el cruce de este río rumbo a la tierra prometida. Hermanos, como dice ahí el testimonio de nuestro hermano Marcelino, uno tiene que estar preparado, pues, hermanos. También escuché de igual manera un testimonio, no sé en qué lugar, pero también así entraron los terroristas a nuestra iglesia. Y ahí estaban los hermanos. Y justamente amenazaron, ¿no? Con matarlos. Hicieron pasar adelante, ¿no? A todos. Entonces, dijeron, ¿no? De que la Biblia que tenían en la mano, todos tenían la Biblia, pues lo lanzaran al suelo, ¿no? Y lo pisaran, ¿no? Ya, pisen vuestras Biblias, ¿no? Esa era la orden de los terroristas. Pero los líderes no tiraron la Biblia, pues hermanos, al suelo. Y les amenazaron, ¿no? Con que les iban a matar. Ahí estaban con sus armas. Y, no, el asunto es de que eh, estos líderes pues demostraron también ese valor como el pastor que contó Marcelino, ¿no? Pero los demás hermanos sí lo tiraron la Biblia pues al suelo, ¿no? Y lo pisaron también. Entonces, al ver los terroristas esa diferencia de que unos no tiraron y preferían morir, entonces, no se enteraron de que, bueno, que ellos pues estaban preparados, ¿no? Y decían, y intercedieron, ¿no? Por los demás, decían, miren, nosotros no tenemos temor de morir, pero los demás recién están conociendo a Dios, por eso lo han tirado la Biblia, lo han pisado, no estaban preparados, pero nosotros estamos preparados, ¿no? Para
para dar la vida, pues, ¿no? Entonces uno tiene que estar preparado. Como dice aquí, hermanos, eh, que registran, dice aquí en el capítulo tercero y cuarto, la preparación de ellos para cruzar el Jordán. Entonces hay dificultades que hay que enfrentar, hermanos, cada día y hay que estar preparados, hermanos, ¿no? Preparados. Y continúa aquí, ¿no? El comentario, hermanos. Esto es rumbo a la tierra prometida, ¿no? Y nosotros también preparados porque estamos rumbo a la tierra. Bueno, en este caso es la Canaán celestial, ¿no? Allá tenemos ya la ciudad, que por supuesto esa ciudad va, estando allá, hermanos, 1000 años, dice la Biblia, descenderemos en esa ciudad para posicionarnos de esta tierra que estará destruida completamente, ¿no? Y Dios renovará y aquí será pues no la habitación donde vivamos esta tierra, nosotros con Dios, es lo que dice la palabra de Dios, las profecías. Necesitamos mantener preparados el corazón, hermanos, y la mente, ¿no? Preparados el corazón y la mente, recordando, hermanos, las lecciones que el Señor enseñó a su pueblo de la antigüedad. Hermanos, hay un principio muy importante y el Espíritu Santo está trabajando también, hermanos, pues en cada uno de los hijos de Dios, recordando las lecciones que el Señor enseñó pues a su pueblo, desde la antigüedad hasta ahora, hermanos, ¿no? Recordando las lecciones, hermanos. Pero si uno no ha estudiado la lección, no estudia la lección, tiene lección, no estudia, tiene Biblia, no lee la Biblia, entonces, ¿qué le va a recordar el Espíritu Santo? Nada. Y justamente es ahí donde uno en la prueba va a caer, pues, ¿no? Porque no está preparado, como los testimonios que estamos contando, hermanos. No, si uno no está preparado, no recuerda, pues no recuerda que Dios es el Todopoderoso, que Dios hace grandes cosas, ¿no? Y que no es un problema morir tampoco, ¿no? En esta forma, las enseñanzas de la palabra de Dios siempre serán atrayentes e impresionantes, hermanos. O sea, cada vez que leamos, aunque sea el mismo texto, hermanos, siempre hay una lección que Dios nos va a enseñar. Siempre hay. Nunca se va a acabar. Es infinito, hermanos, ¿no? El conocimiento de la palabra. Cualquier otro libro tú puedes agarrar. Agarra cualquier libro que el hombre ha, Don Quijote, lo que sea, los mejores libros. Una vez lo lees y ya está. Ya no tienes que leer más porque no hay nada de enseñanza que a más de lo que tú has leído. Ya está. Una sola vez ya es suficiente. Pero no es así con la Biblia, pues hermanos, ¿no? Como dice aquí, no. En esta forma las enseñanzas de la palabra de Dios siempre serán atrayentes e impresionantes, hermanos. ¿Mm? El Israel moderno, ahora nosotros somos el pueblo de Israel, hermanos. El pueblo de Israel moderno somos, es el mismo Israel antiguo, ¿no? Pero ahora somos el mismo Israel antiguo, pero no con la ilustración que dice la Biblia, cortó las ramas originales, que era eh, Israel literal, y nos injertó a nosotros, y somos el mismo árbol de Israel, pero somos hijos adoptados, injertados, ¿no? En Israel. Somos el Israel moderno. Entonces, el Israel moderno, hermano, ahora se encuentra en mayor peligro, hermanos, de olvidar a Dios y de ser arrastrado, pues, a la idolatría que su pueblo antiguo, hermano. Hay muchos ídolos que se adoran, hermanos, aún entre los profesos guardadores del sábado, ¿no? Dios le encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría, porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente, su maldición recaería pues sobre ellos, mientras que si lo amaban con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fortaleza,
los bendeciría abundantemente en sus cestos y graneros y quitaría, hermanos, la enfermedad de en medio de ellos. Ahí están los testimonios para la iglesia, hermanos. Así que, hermanos, ahí tenemos esa cita que nos habla acerca de las bendiciones y las maldiciones. Cuando nos olvidamos, hermanos, de la palabra de Dios, entonces ahí vamos a cosechar las maldiciones. Pero si estamos estudiando, tenemos presente siempre todo lo que dice Dios en nuestra vida cotidiana, como nos dice, vienen las bendiciones. Ahí está, hermanos. Si amamos a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fortaleza, así hacemos en primer lugar la voluntad de Dios, seremos bendecidos abundantemente en toda empresa que hagamos, hermanos. Y también va a quitar cualquier enfermedad, nos dice acá, de en medio de su pueblo. Examen, hermanos. Ahora viene el examen. Preguntas para dialogar. Dice. A ver, vamos a ver las preguntas. Dice así. Analiza en tu clase el cruce milagroso del Jordán. Bueno, en este caso, estamos en esta clase o la sala Zoom, ¿no? Estamos aquí, ¿no? La pregunta es, ¿cómo definirías los milagros? Primera pregunta, hermanos, ¿no? ¿Cómo definirías los milagros? ¿Qué es un milagro, hermano, hermana que estás aquí? Ese es examen, ¿ah? ¿Por qué parece que Dios no realiza milagros similares actualmente? La pregunta segunda aquí dice, ¿por qué parece, dice, que Dios no realiza milagros similares actualmente? Hermano Justo. Contesta hermana Bueno, los Mónica. milagros son hechos sobrenaturales, inexplicables. Es algo que solamente puede hacer Dios, ¿ya? Y pareciera, ¿cierto?, que Dios no hace milagros, pero sí, Dios hace milagros entre su pueblo. Y podemos contar muchos milagros acerca de salud, acerca de conversiones, eh, acerca de salvación de la vida, pero el milagro más importante para nosotros es que estábamos muertos y ahora estamos vivos gracias a que Cristo murió por nosotros. O sea, hemos vuelto a nacer y este es un milagro que a lo mejor la gente no lo entiende, es el mayor milagro, la gracia de Dios, el amor de Dios por nosotros, pero como decía, a lo mejor la gente no lo valora ni lo entiende o le da lo mismo, ¿cierto? Pero para los que creemos en Dios es el mayor milagro, esa conversión que hay en nuestra vida, cómo es que antes éramos de una forma y ahora eh, aborrecemos lo que éramos antes y caminamos por un nuevo camino. Y yo creo que ese es el mayor milagro para nuestra vida. Amén, amén. Gracias, hermana Mónica. Ahí está una respuesta, hermanos. Milagro es un hecho realizado por Dios, ¿no? Sobrenatural. ¿Qué significa sobrenatural? O sea, en la naturaleza, hermanos, Dios ha puesto leyes, ¿no? Leyes. De ahí que los científicos van descubriendo las leyes que Dios ha puesto. Y ahí se utiliza la matemática como un lenguaje simbólico, se expresa, ¿no? A través de investigaciones, esas fórmulas, ¿no? Que determina en forma simple esas leyes que Dios ha puesto, ¿no? Por ejemplo, la ley de la gravitación. Hoy así, leyes físicas, leyes en todo, en el mundo biológico, químico, en todo, hermanos, uno va descubriendo las leyes que Dios ha puesto. Y el sabio inteligente respeta pues esas leyes. Pero un milagro sale fuera de esas leyes que Dios ha puesto. Es que Dios es el que tiene el control, pues, ¿no? Él puede salirse fuera de las leyes. Entonces, por ejemplo, el río Jordán, que se abra un camino ahí, hermanos, en el río Jordán, en medio del río, es algo que no tiene explicación, ¿no? Diríamos, científica, o sea, de acuerdo a las leyes que tenemos en la naturaleza, no tendría explicación. Eso es sobrenatural. Esa potestad solamente lo tiene Dios, pues, hermanos, porque es Dios, pues, todopoderoso, el creador, pues, ¿no?
Entonces es el milagro, ¿no? Son hechos sobrenaturales. Ahora, ¿por qué parece que Dios no realiza milagros similares actualmente? Ya nuestra hermana Mónica respondió. ¿Quién ha dicho que no está realizando? Está realizando. El problema es que no nos damos cuenta. Él está haciendo y es un milagro que estemos todavía ahora con vida y estudiando la palabra de Dios. Y si estamos pasando pruebas, dificultades, eso es lo que pasó también al pueblo de Israel. Eso ya sabemos que tiene un objetivo, la finalidad es prepararnos, ¿no? Para el encuentro con nuestro Señor, ¿no? Prepararnos, ¿no? Espiritualmente tenemos que prepararnos. Y las pruebas nos preparan, pues, hermanos, ¿no? Nos preparan para estar siempre, o podamos estar con Dios, pues, no en este encuentro. Porque el que no está preparado, dice la Biblia, cuando el Señor aparezca, ¿qué va a decir el que no está preparado? El que se descuida, entonces ese momento va a decir a las rocas, cae sobre mí, aplástame. Por decir, uno está en una casa, ¿ya? Aplástame porque no puedo ver al que viene en las nubes de los cielos. No puedo ver. O sea, esa es la negligencia, ¿no? Por eso debemos ser diligentes, no negligentes, ¿no? Bueno, ahí está. Dos, dice aquí dos. ¿Qué maneras prácticas de prevenir el olvido espiritual, tanto a nivel individual como colectivo, puedes sugerir en tu clase? A ver, hermanos, ¿de qué maneras prácticas, no? A ver, digan formas prácticas, hermanos, de prevenir. Como dice, ¿no? El dicho, más vale prevenir que lamentar. Entonces, ¿de qué maneras prácticas podemos prevenir este olvido espiritual? O sea, para no olvidarnos espiritualmente, hermanos, por favor, participen. ¿Qué prácticas debemos hacer para prevenir, no? Hermano, Y no, justo, por favor, hermana, ¿no? sí, mire, de repente con los apuros de la vida, con las cosas que uno tiene que hacer, a veces uno deja a Dios de último lugar y necesita esos recordatorios. No debería, Dios debería estar siempre en nuestro quehacer diario, pero deben haber momentos de adoración, de alabanza que son personales, que debemos tener con Dios. Hay gente que tiene altar, hace su altar en la casita, ¿cierto? Y al verlo, recuerda, tengo que hacer o ponen reloj, alarmita, o en la casa ponen, no sé, cuadros, a lo mejor con textos bíblicos, con cosas que nos ayuden a recordar estar en comunión. Yo en mi celular puse un- una aplicación, ¿cierto? Que cada cierto tiempo me arroja a la pantalla versículos bíblicos. Y también viene una reflexión. Entonces, eso también me ayuda a estar en sintonía y en medio del quehacer, ¿cierto? A decir, oh, tengo que tener también un momento para Dios. Porque de verdad, a veces, hermanos, estamos tan metidos en las cosas de este mundo, en las cosas de la casa, que el colegio, o el trabajo, que se nos pasa el tiempo y se nos va y dejamos a Dios a último lugar. En, en todo nuestro quehacer debiera estar en nuestra mente. Ojalá pudiéramos estar todo el día conversando con Él, ¿cierto? Como lo hacía Enoch, pero bueno, no siempre es así, pero debemos ir poniendo recordatorios y, por supuesto, asistir a todos los cultos que puedan haber en la iglesia, a todos los programas, porque esos también nos ayudan a estar espiritualmente unidos, más animados. Muy bien, hermana Mónica. Ahí está, hermanos, una respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Qué maneras prácticas de prevenir el olvido espiritual? Prevenir el olvido espiritual, ¿no? Tanto a nivel individual como colectivo también nos está preguntando, ¿no? A nivel individual, como se estaba mencionando, bueno, pues tú también, hermano, puedes sugerir, ¿no? Para no olvidarnos qué estamos haciendo. ¿Qué hace? Por decir, para orar, por ejemplo. Personalmente yo escuché, ¿no? Un consejo y decía que hay que comprarse una alfombrita pequeña y ponerlo pues en el lugar donde tú vas a orar. Yo lo tengo aquí debajo de mi cama o ahí al lado, o sea, una alfombrita y saco para arrodillarme, ¿no? Siempre.
ya es un hábito, tengo siempre, ¿no? O estoy en otro sitio también, tengo. Entonces, tengo, ¿no? Entonces ya sé, ¿no? Bueno, ahí. Otros, por ejemplo, decían que en la puerta ponen un letrerito de que antes de salir hay que orar. Y a veces uno se olvida, ¿no? Está apurado y hermanos tiene que priorizar, ¿no? Encomendarse a Dios y salir, ¿no? Encomendándose a Dios en la oración. O bueno, para el estudio, como dice la hermana, de repente tengo yo también en mi celular ¿cómo se llama? La alarma que me va avisando. Desde las 4 ya va tocando, ¿no? Cada 10 minutos va tocando, así. Entonces, yo voy leyendo, preparándome y tantas cosas, ¿no? Y así. Entonces, ahí estoy, ¿no? Em, estudiando. Bueno, son cosas que personalmente en la práctica yo voy haciendo. No sé cómo harás tú, pero también es bueno reunirse los miércoles en la iglesia con los hermanos, en el grupo pequeño. Los jueves lo hacemos nosotros, no tenemos un grupo pequeño, no de un grupo de unos cuantos hermanos, ¿no? Y así hay dos, tres grupos, tenemos algo de tres hasta cuatro grupos, ¿no? Entonces así grupos de dos, tres, cuatro hermanos, ¿no? Que nos sabemos, ¿no? En qué condición estamos enfermos, orando uno por otro, qué necesidad tiene. Entonces nos cuidamos, juntamos ahí, estudiamos también, ¿no? Nos cuidamos. También la pareja misionera, donde nos cuidamos uno con otro, eso es lo que hay que organizar bien, ¿no? Ahí es donde nosotros necesitamos también mejorar. Sí, hermano, hermana, participa. Sí, hermana, a ver, ¿cómo prácticamente está haciendo usted en su vida para no olvidarse espiritualmente? Buenos días, hermanitos. Buenos días con todos. Eh, Oración constante, hermanito. La oración realmente tiene mucho poder, ¿no? Mantener una comunicación diaria con Dios, no solo en los momentos de necesidad, sino también en tiempos de alegría, de calma. Eso nos recuerda que Él está siempre con nosotros, ¿no? En nuestro siempre pensar en nuestro Señor, por no desviarnos, ¿no? En la lectura y meditación en la palabra de Dios, la Biblia nos enseña quién es Dios y cómo desea que vivamos al meditar en ella. Mantenemos su presencia en nuestra mente y corazón cuando meditamos, ¿no es cierto? Y agradecimiento diario, agradecer, reconocer cada bendición grande o pequeñita, nos ayuda a recordar que todo proviene de Dios y que su mano está obrando siempre, ¿no? Y asistir y participar, como usted decía, los miércoles también, ¿no? En la comunión con los otros creyentes, congregarnos, estudiar juntos y orar en comunión, en comunidad fortalece nuestra fe y nos recuerda que somos parte del pueblo de Dios, ¿no? Obediencia y vida santa, vivir conforme a los mandamientos de Dios, apartándonos del mal, es una forma práctica de honrar su presencia en nuestra vida, reconocer a Dios en todo momento, en el trabajo, en el hogar, al descansar o al enfrentar dificultades, recordar que Dios está allí, guiando cada paso, ¿no? Testificar de su amor, hablar de Dios a otros y compartir su bondad. Mantiene viva viva, presente, su presencia en nuestro corazón, ¿no? Alabando, cantando, orar siempre, expresar gratitud a Dios, ¿no? Por ejemplo, yo estoy siempre en el día, nos reunimos con unos hermanos que me llaman, ¿no? De Estados Unidos, Colombia, México, varios, ¿no? Son grupos de nuestros hermanos adventistas que están en otros países y allí estamos también estudiando el espíritu de profecía, estamos orando
por cada, por cada hogar hay las hermanitas y también estamos cantando. O sea que cuando estamos estudiando, cantamos el himno y cada una, las hermanitas, una estrofa, el coro, así, cantamos muy bonito. Realmente es una alabanza a Dios que hacemos cada día. Amén, hermanito, amén. Gracias. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, sí, pues estamos pensando, por ejemplo, Enoch dice caminaba con Dios, Noé también caminaba con Dios, todos, ¿no? Abraham caminaba con Dios, todos. Moisés caminaba con Dios. Entonces, hermanos, ahí, ¿no? Como escuchamos de la hermana, ¿no? Siempre conversando con Dios, hacer las actividades, tu trabajo, estás cocinando y estás conversando con Dios, Señor. ¿Qué es lo que está faltando aquí? Un poquito de sal, creo, no sé. Estás conversando con mentalmente, ¿no? Conversando con Dios. Estás haciendo cualquier actividad siempre conversando con Dios. Si tienes dificultades, Señor, me metí en este problema, ayúdame a salir. Estás, ¿no? Clamando a Dios también mentalmente, estás continuamente, ¿no? Con Enoch, me imagino así a Enoch, caminaba con Dios. Dice, Dios se lo llevó y ahora está en el cielo Enoch. Bueno, dice aquí, aunque es importante que tengamos una relación dinámica y continua con Dios y que no construyamos toda nuestra experiencia cristiana sobre la base de poderosas experiencias pasadas. ¿Ah? Entonces aquí nos dice, hermanos, la pregunta, ¿cómo podemos seguir utilizando nuestras experiencias pasadas como recordatorios, ¿no? De la manera en que Dios ha obrado en nuestras vidas? ¿Cómo podemos seguir utilizando, hermanos? Creo que al comienzo ya nuestro hermano Marcelino nos contó esa experiencia, ¿no? De ese tiempos pasados que uno recuerda y uno se anima, pues, ¿no? Claro, uno tiene que estar preparado, ¿no? Entonces, creo que está da respuesta, ¿no? A esto, ¿no? Que nos anima, pues, recordar para seguir adelante que Dios está presente y siempre nos cuida, ¿no es cierto? Em, eh, Eso, hermanos, ¿no? No sé si alguien más quiere decir algo respecto a esta pregunta, ¿no? La tercera dice, ¿cómo puede el sábado, hermanos, ayudarnos a recordar las intervenciones de Dios en nuestra vida, ¿no? Y al mismo tiempo darnos un anticipo del descanso prometido en su reino? Pregunta 3 dice, ¿no? ¿Cómo puede el sábado? Hermanos, pensemos en el día sábado. ¿Cómo el sábado nos ayuda, ¿no, hermanos, a recordar que Dios está interviniendo en nuestra vida? Y a la vez también, hermanos, el sábado, ¿cómo es esto de qué? Nos da un anticipo ya, un anticipo del descanso prometido en su reino, o sea, en la Canaán celestial. ¿Alguien quiere responder? Pues responde, hermano. Prende tu micro, hermano, y puedes responder esta. Estamos hablando del sábado, ¿no? Del sábado. ¿Cómo es que el sábado nos ayuda, ¿no? A recordar que Dios está interviniendo en nuestra vida, ¿no? Y también el sábado es para nosotros un anticipo, ¿ya? ¿De qué? De lo que vamos a vivir en la Canaán celestial, ¿no? O sea, con Dios vamos a estar, pues, ¿no? Hermano Cuando... justo. Por favor, hermana, conteste la Bueno, pregunta. especialmente por lo que dice el mandamiento, ¿cierto? Acuérdate de guardar el sábado porque Dios hizo, ¿cierto? Todo en 6 días nos hace ir al Génesis, nos hace recordar que Dios es nuestro creador, que Dios es todopoderoso, porque ¿qué Dios es este que hace todas las cosas, todo el universo? Es un Dios poderoso, o sea, no, si nosotros lo vemos como un Dios chiquito, en este momento, especialmente el sábado, podemos recordar que tenemos un Dios todopoderoso, soberano sobre todas las cosas y que nos ama infinitamente, ¿ah? Que quiere estar en comunión con nosotros y que es una oportunidad, ¿cierto? El sábado de alabarlo, de adorarlo y que esto es solamente un pequeño pedacito de cielo, ¿cierto? Cada sábado que vamos a tener allá después en la Canaán celestial.
Muy bien, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, el sábado, hermanos, recordemos, ¿no? Que Dios creó este mundo en 6 días de 24 horas, ¿no? 6 días de 24 horas. Entonces, donde tiene una tarde y una mañana cada día. Y el séptimo día, pues, ahí sí ya no hizo más creación porque terminó. Pero ¿para qué creó el sábado, el séptimo día? Para descansar, reposo. Y justamente ahí la palabra de Dios nos hace ver de que, bueno, que Dios es el creador, que Dios también es el que sustenta, sustentador. Y en el mandamiento también, en Deuteronomio, ahí dice que Dios es el redentor, que como el Mm, hombre cayó en pecado, entonces nos ha comprado y guardar eso. O sea, cuando uno guarda, entonces te puede preguntar la gente, oye, ¿por qué guardas el sábado? Porque este mundo ha sido creado en 6 días y el séptimo día Dios ha reposado. Y ahora el otro es que me santifica. Justamente mm. la lección está hablando de ese tema de santificación. Sí, hermano, pregunte o comente. Ah, la palabra descanso es, no, descansar, pues. Así como descansamos, ya, voy a ir a descansar nomás ya. O sea, ¿dónde vamos? A dormirnos, ¿no? Literalmente es así, así se entiende la palabra descanso. Pero en sí no descansamos, pues. O sea, es el día del movimiento, ¿no? Y que hay que levantarse temprano, alistarse, ir a la iglesia. ah, y hay, no, o sea, nadie descansa en sábado, hermano. Literalmente nadie descansa. ¿Y por qué dice descanso, hermano? Ajá. No, Muy bien. justo. Ajá. Tal vez antes, hermano Marcelino, es un asunto de reflexionar y pensar. O sea, hay que pensar nosotros, para nosotros, cómo es el sábado, ¿no? ¿Cómo es el sábado para nosotros? El hermano Raúl dice, en realidad no descansamos, ¿no? De repente es un día de muchas actividades, pero a ver, ¿cómo vamos a entender esto, hermanos? Y que es un anticipo del descanso prometido en su... Sí, hermano Marcelino. Bien, hermanitos. Hay que entender la palabra descanso. El descanso es de las actividades comerciales, de las actividades comunes que hacemos durante la semana, pero nuestra vida espiritual es gozoso ir a la casa de Dios. Dichoso aquel que medita en los mandamientos de Dios de día y de noche. Y el sábado tenemos un encuentro de padre e hijo, vamos, así como Adán se lanzaba en los brazos de su padre y tenían un encuentro de amor entre padre e hijo. Y eso se produce en los hijos de Dios el sábado. Teníamos hermano justo choque y él era fiel en la iglesia, pero se apartó. Estaba fuera de la iglesia 10 años, 15 años. Pero tenemos también otro hermanito llamado Víctor, Víctor Llamoja, y él vende especias en las tiendas, distribuye. Y un día lo encontró por colado distribuyendo sus productos en su trabajo. Lo encontró al hermano justo, le abrazó, le saludó, lloró, dijo, yo me gozaba cuando tú estabas en la iglesia. ¿Qué ha pasado, hermano? Oraron. Hermano justo lloró también, recordándose los tiempos antiguos. Y el Espíritu de Dios le tocó, volvió a la iglesia, buscó a los otros hermanos antiguos, alquilaron un lugarcito donde reunirse y aumentaban y eran ya como 5 familias así. Y un sábado, estaban saliendo de la iglesia y un bus de turistas se detuvo y un joven bajó de allí. Se acercó al que tenía la Biblia y era hermano justo.
¿Ustedes adventistas? Sí, nosotros somos. ¿Tienen ustedes un local propio? No. Mira, mándame tu teléfono, mándame todo exacto. A este teléfono te voy a mandarte dinero no menos de $10,000. Hizo todo lo que ha escuchado y le mandó dinero, pues. Y construyeron comprando un terreno al lado del estadio de Jorao. Ahora tenemos un templo lindo. A veces me llama hermano justo a mi teléfono, me dice, en este momento, ¿cuántos están? Estamos alrededor de 60, estamos. Esas maravillas hacen cuando tú eres fiel, porque el sábado es un monumento recordatorio y maravillas puede hacer cuando tú eres fiel al Señor. Amén, 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 hermano. Sí, pues ahí está mi tocayo, justo choque de Corao, pues, hermanos. ¿Sí? Y yo estoy recordando que este hermano, sí, pues se apartó de la iglesia, ¿no? Y cómo regresó. Él dice, tuvo un sueño, y en el sueño era como una pesadilla, y que dice que el Señor Jesús estaba viniendo por segunda vez. Y todos los hermanos nos ve, dice a todos los hermanos que estaban preparados y al encuentro con el Señor, pero él no podía no irse con el Señor porque se veía su ropa que estaba sucia, su ropa estaba sucia, pero los demás tenían ropa blanca, ¿no? Y estaba tan atormentado, preocupado, no sabía qué hacer porque se estaba quedando. Despertó y justamente ese sábado, hermanos, apareció en la iglesia para contar su sueño, pues, ¿no? Y desde ahí, pues, empezó a volver. Y qué interesante lo que cuenta nuestro hermano Marcelino. Hoy, pues, este hermano, justo yo que está ahí en Corán, sí, y ahora hacen un campamento de jóvenes a nivel de todo Valle Sagrado, hermanos, y ahí les corresponde a ellos recepcionar a toda la juventud, ¿o no? Todos los jóvenes de todo, las iglesias que hay por ese lugar. Bueno, Hermano, justo, entonces, sí, hermano David, quiero, participa, hermano. nomás es un placer decirle así, trabajar en la obra del Señor eso no es un trabajo de pesar, más por el contrario, no, o sea, no es una carga, sino es más que una alegría, es un acto de amor que hacemos porque es para eso hemos venido. Hemos venido porque tenemos una misión y una visión y un propósito. Tenemos un lugar donde estamos transitando, que es esta tierra, pero tenemos un destino fijo y seguro. Hermanos, tenemos que no mirarlo como carga, por el contrario, tenemos que mirar como como ave de paso que somos aquí. Claro, que volveremos a vivir en este lugar, pero en un sitio renovado. Es una Hermano gran... justo, oh, perdón. Ayer con el hermano Marcelino, y siempre le insto a él, perdona que nos hemos salido del tema de repente. ¿Sabe qué? La historia, así como tiene platería, la historia, cómo llegó el Evangelio allá, aquellos años, incluso hicieron una película, ¿no? ¿Sabe qué? Sería motivo de reflexión y poder hacer un libro, o quién sabe, algo más. Le hablaba ayer al hermano Marcelino, le decía, tenemos tanto testimonio, transformación. La iglesia de la ciudad del Cusco no tiene algo escrito, su historia, no tiene. Simplemente tenemos en la memoria, así como los antiguos, que está pasando de generación en generación, lo que ahorita cuenta, los testimonios, cómo es, cómo transformó, cómo se formó tal iglesia, cómo se formó el otro. Ayer hablábamos bastante, y no es la primera, varias veces ya habló con el hermano Marcelino. Hagamos de repente realidad y se nos salió ahí un título. ¿Por qué no ponemos un título, Vidas que cambiaron vidas o Ángeles de Esperanza que cambiaron vidas? Vamos haciendo un libro de testimonio. Mira cómo Pardo surgió, cómo surge, o sea, sus inicios de Pardo, cómo luego surge Wairuru Pata. Son milagros.
Son transformaciones. Qué grande alegría de haber empezado con el pastor Juan Choque, de haber ido a los 3 puntos cardinales, que nunca antes lo hacíamos. Era yo un niño. Nos íbamos 4 de la mañana, un hermano traía su carro, otro traía el carro, un hermano Hipólito venía, los hermanos, hablo de hermano Pacheco, la familia Taña, la familia Orduña, hablamos de la familia París, hablamos de los padres, hablamos de ellos, y nosotros todos unos niños que también salíamos con ellos. Hermanos, qué lindo es trabajar, prepararse en la obra del Señor. Amén, amén. Así como el hermano Marcelino, justo lo que contó ayer, hablábamos con el hermano Marcelino. Le digo, hermano, hagamos algo. Yo creo que este es motivo para poder dejar algo para la generación futura. Si todavía nuestro creador no llega, no viene, aunque los tiempos nos dicen, los vientos, o sea, si hay señal de dolor es que el niño ya viene. Esta tierra ya está dando muchas señales de dolor, pero si todavía por ahí pasar un tiempito más, hablo de repente 10 años, y tenemos una generación que viene. El mundo dice, el lado secular, generación Z, la generación que venga, que se entere cómo empezó nuestra iglesia en la ciudad del Cusco. Hermano Hipólito dejó manuscrito de, de la Biblia en quechua. Preocupémonos para que eso, por ejemplo, salga a la luz, porque hermano Hipólito lo hizo y ahí quedó. Sacamos ese libro en quechua. ¿Por qué no nos unimos todo Cusco, o todos los hermanos y podamos hacer de que esa Biblia hable por sí sola ahora? Porque el hermano Hipólito ha sido, perdone que de repente me salga hasta las lágrimas, este hermano ha sido un ángel de Dios. Junto con nosotros que vino, él fundó iglesias, tantas cosas hizo. Así como hablamos de platería, hermanos que surgieron patriarcas que fueron en aquellos años. ¿Por qué no en Cusco? Tenemos a un gran Hipólito, tenemos a tantos hermanos. Es simplemente una reflexión, de repente una idea de poder unirnos todos y hacer nuestra historia de Cusco, del sur del Perú, aparte de platería, aparte de cómo llegó el Evangelio. Perdón, hermano, que haya tomado este Amén, punto, amén. pero Muy es bien, una hermanito. Sí, muy necesidad bien. del Evangelio, hermano. Muy bien, entonces, hermanos, aquí la pregunta, hermanos, está hablando del sábado, ¿no? ¿Cómo puede ser un anticipo del descanso prometido en su reino? Así Raúl nos preguntaba, ¿no? Si el día parece que es más agitado que cualquier otro día, ¿no? Y, hermanos, pero la verdad de las cosas, hermanos, de repente no estamos experimentando como Dios, la intención de Dios es. Correcto. De repente hay que analizar, hay que ver por qué, por qué el día no es un día como que estuviéramos ya en el cielo. Debería ser así. El sábado debe ser como un día que ya estamos en el cielo. Así tiene que ser. Delicia Esa es santa. la eso es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es eso, eso es su intención de estar con Él. Estamos con Dios. Un Si no estamos anticipo. así, si no estamos así, seguramente es porque eh, nosotros estamos así como seres humanos, nos estamos reuniendo como en un club social, como una reunión de ese tipo estamos haciendo, pero no, no, Hermano y Justo. sí, hermana, por favor. Sí, mire, primero la palabra, ¿cómo se llama? El día de reposo, no es el reposo, o sea, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, pero la traducción de reposo es literalmente cesar, interrumpir. O sea, no es simplemente dormir o no moverse, quedarse, ¿cierto?, allí descansando, sino que es detener la actividad ordinaria para dedicar el tiempo a Dios. A ver, por ejemplo, Dios reposó el séptimo día, ¿cierto? Pero Dios no se cansó como un humano, ¿cierto? Sino que cesó de crear para contemplar, bendecir y establecer un patrón.
El mandamiento a nosotros también nos invita a lo mismo, a dejar de lado nuestras ocupaciones laborales, las preocupaciones, las rutinas, ¿cierto? Para enfocarnos en Él. Dice también por allí en Isaías, si retrajeres tu pie, ¿cierto? Del día sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia. Y eso es el problema, que a veces, ¿cierto? No es una delicia para nosotros porque a lo mejor no estamos haciendo algo que nos agrada y deberíamos gozarnos de ir a la iglesia, deberíamos gozarnos de compartir con otros la palabra de Dios, deberíamos gozarnos de estar compartiendo tiempo donde estamos hablando de Dios. No digo que no lo hagan, perdón, estoy diciendo solamente lo que debería ser, ¿sí? Amén, amén, amén. Sí, pues, hermanos, eso es importante que nos demos cuenta, hermanos. En realidad, bueno, yo escuché, ¿no? Por decir ahí, en una carretera, creo que se encontraron así dos personas manejando sus carros, no sé qué circunstancia, pero ni tenían el mismo lenguaje, pero eran adventistas, eran hermanos adventistas, ¿no? Y se reconocieron y hermanos, como si toda la vida se hubiesen conocido, más que familia carnal, se abrazaron, lloraron. Es así. O sea, el sábado debe ser así, donde estamos con los hermanos, nos abrazamos, porque si estamos yendo ahí a discutir, a criticar, ¿a dónde estaremos yendo? No, no es esa iglesia no es el templo de Dios, no está Dios para ese caso, ¿no? Se supone que todos ahí nos encontramos, más que hermanos digo, ¿no? De carnales, ahí en el templo como hermanos tenemos confianza, podemos estar juntos, comemos juntos, vamos a casa, por acá, por ahí. Hay una amistad grande, pues, ¿cuántas experiencias de eso hay, no? Esa debe ser, pues, es por eso dice aquí, es un anticipo, hermanos, ¿no? De vivir en el cielo, ¿no? Ya en el cielo. Muy bien, esa es la pregunta 3 y la 4 todavía hay, hermanos, y el tiempo ya no está ganando. ¿De qué manera señala el sábado? Dice, no solo lo que debemos recordar, sino también lo que podemos esperar en el futuro. A ver, ¿de qué manera señala el sábado no solo lo que debemos recordar, sino también lo que podemos esperar en el futuro? Creo que hemos respondido la pregunta, ¿no, hermanos? Hemos hablado de que el sábado nos recuerda que tenemos un creador que ha creado este mundo en 6 días y el séptimo día ha descansado. Y también el sábado nos recuerda que si hay que santificarse, hay que tener el encuentro con Dios, estar con Dios. La lección hemos hablado de que el pueblo de Israel, si estaba con Dios, éxito al 100%. Pero si no están con Dios, no hay éxito, hay fracaso, completo fracaso. Entonces, ¿quién es el que santifica? Es la presencia de Dios. Eso es importantísimo, ¿no, hermanos? El sábado nos recuerda, ¿no? Que Dios es el que nos santifica. Dice, guardaréis mis sábados para que sepan que yo soy vuestro Dios y ustedes son mi pueblo, mis hijos, ¿no? Y yo soy vuestro Dios que los santifico a ustedes y también nos bendice, ¿no? Entonces, hermanos, en el futuro vamos a vivir pues así, vamos a estar eternamente con el Señor, como es un sábado, así vamos a vivir permanentemente con Dios. Ya no nos vamos a separar de nuestro Padre Dios, ¿no? Bueno, creo que ya implícitamente estaba ya la respuesta porque ya la habíamos respondido, ¿no? Bueno, hermanos, veamos lo que el hermano Sergio Fustero ha hecho su resumen, con eso concluimos. Y si alguien quiere participar, participe también, hermano. Monumentos, entonces, aquí vamos a ver de los monumentos que dice la palabra del Señor, dice, porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes. Entonces aquí está haciendo mención de que el que seca el agua no es Josué, o digamos el mar rojo también, no es Moisés, es Dios. Dios es el que hace los milagros, porque el Señor su Dios secó
el agua del Jordán ante ustedes, hasta que hubieron pasado. Lo mismo que había hecho pues con el Mar Rojo, ¿no? Que secó ante nosotros hasta que pasamos, ¿no? Hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra, ¿para qué, hermanos? Dice aquí, para que todos los pueblos, dice, ¿no es cierto? Aquí, de la tierra, ¿no? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor. Entonces, los milagros, hermanos, está para que la gente se dé cuenta que hay un Dios todopoderoso y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Hermanos, los milagros tienen ese objetivo, que se conozca que Dios es el Todopoderoso y para que el ser humano reverencie, o sea, tema a Dios. O sea, reverenciar es temer a Dios. Y de repente una ilustración es lo que pasó con Elías. Hay tanta tradición y costumbre hoy en día como en ese tiempo, y al final de cuentas, pues, parece que la mayoría, casi el 100%, por decir, de la humanidad está en las tradiciones y costumbres, ¿no? Indicando que ese es el Dios verdadero, los ídolos, ¿no? Pero Elías dice, no, no es así, pues, no, el Dios, yo soy el único que ha quedado, ¿no? Pensaba que era el único que ha quedado. Entonces, cuando hizo la prueba a toda la gente de ahí de Israel que estaba en las tradiciones y costumbres, en la idolatría, ya hagan vuestro sacrificio y si realmente vuestro Dios es verdadero, clamen pues y que encienda vuestro sacrificio. Entonces no prendan fuego. Vuestro Dios que dicen que lo prenda, pero ustedes clamen, piden. Yo voy a hacer después. Y hermanos, ahí se demostró a través de un milagro, ¿no? Primeramente, ¿no? La gente de, ¿no? Los israelitas que están ya en las tradiciones y costumbres, en la idolatría, hermanos, pues no había fuego, hermanos. Se cortaban las manos, gritaban, saltaban, hacían de todo, ¿no es cierto? Como hoy en día también lo hacen. Entonces, y nada, no había respuesta, pues. No, no existen esos dioses. Y de Elías hace su sacrificio y ora, hermanos. Y entonces ahí viene, pues, hermanos, la mano poderosa de Dios, que fuego del cielo viene y lo consume su sacrificio, pues. Entonces, ¿para qué? Para que se dé cuenta que hay un Dios verdadero y los demás, la tradición, esos ídolos que hay, hermanos, representaciones de Dios, todas cosas, eso simplemente es ídolo. Y ahí es donde Elías agarró a los 400, creo que eran 950, algo así, de profetas de esos, ¿no? De esa idolatría, del pueblo de Israel, hermanos, que se fue a la idolatría con tradiciones y costumbres. Y los degolló, pues les cortó la cabeza, ¿no? Que no, fuerza tenía Elías. Bueno, ahí está, hermanos, entonces, ¿por qué secó el río Jordán? Para que conozcan la mano poderosa del Señor y para que teman a Dios. Y nosotros, hermanos, también deberíamos temer a Dios, reverenciar, respetar a Dios, porque Dios es el Todopoderoso. Bueno, ahí está el comentario de nuestro hermano. Primavera, dice, las lluvias y el deshielo han llenado el cauce del río Jordán hasta desbordar. O sea, esa fecha para cruzar, hermanos, el río Jordán, había un desborde. El río estaba caudaloso. Entonces, por eso el agua se salió para afuera. Era primavera, las lluvias, el deshielo han llenado pues el cauce del río Jordán hasta desbordar. Sus aguas corren rápidas hacia el mar muerto, ¿no? Porque desemboca pues en el mar muerto del río Jordán. Incluso por las partes menos profundas, hermanos, ahí los vados del Jordán dice, cruzar el río es una aventura peligrosa, pues hermanos. Y justamente ahí es donde Dios va a demostrar, pues demuestra no su poder abriendo un camino, hermanos. Físicamente eso es imposible, eso es sobrenatural lo que ha hecho Dios. ¿Qué más comenta nuestro hermano? ¿Cómo puede cruzarlo un pueblo entero?
llevando ancianos, mujeres embarazadas, niños y ganado, hermano. ¿Cómo han podido cruzar? ¿No? Aquí dice, ajá, el nombre, dice aquí, no lo leo, para el hombre, dice aquí. Imposible, hermanos, pasar así todo ese pueblo, imposible para el hombre. Pero para Dios, fácil, pues, hermanos, ¿no? Pero aquí hay una orden, hermanos, para cruzar, y eso es lo que tenemos que entender. Queremos ver milagros, entonces santificaos y cruzad el Jordán, santificaos y cruzad el Jordán, ¿no? Eso de santificar hay que meditar y hay que aplicarlo en nuestras vidas. ¿Qué cosa es santificar, hermanos? El resumen lo ha hecho ahí en varias partes. Primero, el cruce del Jordán, necesidad de santidad, esa parte importante, y las maravillas de Dios. La segunda parte, recordar y olvidar. Eso está en Josué 4, el anterior está en Josué 3. Señales para el recuerdo y los peligros de olvidar. Finalmente, hitos del Jordán. Lo divide en tres partes, hermanos. En esta primera parte, entonces dice aquí, ¿no? El cruce del Jordán está en Josué 3, hermanos, ¿no? El texto bíblico en esta parte, necesidad de santidad, Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué es eso de santificar? Hemos estudiado esta semana, hermanos, ¿qué es eso de santificarse, hermanos? Recordemos que Dios es el único santo y el único que puede santificar es Dios. O sea, Dios tiene que estar presente. En pocas palabras, ¿no? Tendría que estar presente en nuestro corazón para que personalmente estemos santos. Y el pueblo también, pues para que esté santo, debe estar en todo el pueblo. Durante 40 años, hermanos, la nube había señalado el momento de desmontar el campamento y ponerse en camino, y el arca guiaba a Israel a su nuevo destino. O sea, Dios guiaba a través del arca, hermanos, ¿no? Había llegado la hora de mudarse. Se desmontó el campamento, ¿no? De Sitín y acamparon 3 días frente al Jordán. Entonces recibieron la orden de seguir al arca para entrar en la tierra prometida. O sea que, hermanos, que había que santificarse, pues, hermanos. O sea, abrir el corazón, como nos dice Dios a nosotros ahora, no a la iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entro allí y bueno, Él santifica, pues hermanos, ¿no? Nuestra vida, nuestra casa, nuestra iglesia también, ¿no? Y es así. Por ejemplo, este, hay un personaje, un cobrador de impuestos, Saqueo, ¿no es cierto, hermanos? Él abrió las puertas de su casa, abrió su corazón también al Señor Jesús y quedó santificado, ¿no? Su casa. Y transformó su vida, ¿no? Cambió su vida, ¿no? De Saqueo, de su familia, ¿no? La presencia del Señor. Entonces, eh, hermanos, había que estar con el arca, estar con el arca, seguir al arca es seguir a Dios. Seguir al arca implicaba, hermanos, obedecer a Dios, o sea, los 10 mandamientos, pues hay que obedecer, ¿no? Seguir al arca implicaba, hermanos, confiar en el cuidado de Dios. O sea, la vasija con el maná, por ejemplo, que está en el arca del pacto, es que es nuestro sustentador, pues hermanos. Aparte de nuestro creador, es nuestro sustentador. Seguir al arca implicaba, hermanos, respetar a los dirigentes designados por Dios. O sea, la vara de Aarón que reverdeció, pues estaba en el arca del pacto. Respetar pues a los líderes que Dios pone en la iglesia, respeto. Respetando a los líderes, están respetando a Dios también, pues, ¿no? Porque si no respetamos a nuestros líderes, no estamos respetando a Dios. Aunque los líderes pueden estar equivocados, pero hagamos siempre lo que Dios dice, ¿no? Y si hay algo que ayudar como humano, que es un líder también, pues hay que orar y hay que conversar personalmente, ¿no?
no, este, eh, de repente la rebelión, hermanos, ese es un problema, ¿no? Como humanos que son. Veamos el ejemplo de David, ¿no, hermanos? David veía que Saúl era un rey, era malo, pues, ¿no? Y Dios lo desechó y todo, ¿no? Tuvo la oportunidad de matarlo, pero él respetaba y decía, no, Saúl es ungido del Señor, no puedo tocar al ungido del Señor. Aunque era un rey malo, pero lo respetó, hermanos. Entonces tenemos que tener respeto siempre, hermanos, por los líderes que Dios pone. Y Dios juzga también, hermanos, ¿no? Saúl pereció, pues murió y entró David. Es así. Dejemos que Dios haga las cosas, ¿no? Que se tienen que hacer. Bueno, aquí, hermanos, nos dice, había llegado la hora de mudarse, se desmontó el campamento de Sitín y acamparon 3 días frente al Jordán. Entonces recibieron la orden de seguir al arca para entrar en la tierra prometida. Pero había un requisito previo, debían santificarse. Esta consagración implicaba una purificación ceremonial, lavarse la ropa y el cuerpo. Habíamos estudiado, hermanos, que hay que lavarse exteriormente e interiormente si queremos ver los milagros del Señor. Y también estamos viendo obedecer a Dios, confiar en su cuidado, respetar a los líderes, ¿no es cierto? Abandonar el pecado, hermanos, en nuestra vida, ¿no? Para poder ver estos milagros. Santifíquense, dicen, ¿no? Para que vean este milagro, ¿no? Y tener una actitud receptiva para obedecer las órdenes de Dios, pues, porque si no tenemos esa disposición de obedecer, hermanos, entonces no vamos a poder ver los milagros de Dios. En esta primera parte también está las maravillas de Dios. Las aguas que venían de arriba, hermanos, se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, dicen, ¿no? Que está al lado de Zaretán, o sea, más arriba se amontonó el agua, ¿no hay? Y las que descendían al mar del Arabá, bueno, al mar salado, pues se acabaron, ¿no? Claro, se fue y quedó ahí seco, pues, ¿no? El pueblo pasó en dirección de Jericó, así dice la palabra del Señor. ¿Qué más nos comenta aquí, hermanos? Dios es el único que hace maravillas. Dios es el único, hermanos. Por ello lo reconocemos como el Dios único, ¿no es cierto? De eso dice la Biblia. Recordamos sus maravillas, ¿no? Como dice Salmo, ¿no? Y contamos sus hechos asombrosos, como dice Salmos, pues, hermanos. Claro. Ahí hemos estado contando algunos testimonios, hermanos, aquí en la sala. Así que ahí estamos, ¿no? Viendo lo que es poderoso Dios. No hay nada difícil o demasiado maravilloso para Él. ¿Ah? No hay nada difícil o demasiado maravilloso para Él. No hay nada, hermanos. Él simplemente dice una palabra y ya está hecho. Ya está hecho, hermanos. Una palabra nada más tiene que decir Dios o un toque nada más, ya está hecho. No, y además de eso, hermanos, hay que recordar que si nosotros confiamos, como la mujer que tenía 12 años flujo de sangre, quería sanar, ni siquiera le ha pedido al Señor, solamente creyó que Jesús puede curarle. Tocando su vestido, voy a sanar. Le tocó y se sanó, hermanos. Miren la fe. No, no hay nada difícil y demasiado maravilloso para Él, para Dios, que creó todo lo que existe. Por eso podemos confiar en que también puede hacer maravillas en nuestra vida, pues hermanos, en nuestra vida. Ahora, el cruce del Jordán es una de las maravillas de Dios que apunta proféticamente a otra de las grandes maravillas que Dios ha prometido realizar en nosotros, la entrada en la Canaán celestial. Bueno, todo va encaminado a eso, hermanos, ¿no? Al estudio de la palabra del Señor. Y el hecho de que estemos en la iglesia del Señor militando, hermanos, es como que estamos también, hermanos, no frente al cruce ya ya para la venida del Señor Jesucristo, las últimas pruebas ya estamos pasando y el Señor vendrá, hermanos, y para realmente pues el reposo estaremos en reposo ya con el Señor por toda la eternidad, pues hermanos, ¿no? Ahí estaremos en el cielo, después esta tierra será renovada.
Recordar y olvidar, hermanos. Miren esas dos palabras, recordar y olvidar, hermanos. Vamos a ver entonces ahora eh, el, el texto bíblico, ¿no, hermanos? Dice así, y servirán como señal entre vosotros en el futuro. Pues esas 12 piedras que trajeron los 12 líderes de las 12 tribus, lo pusieron como monumento, pues, y servirán, dice, como señal entre vosotros. En el futuro, cuando vuestros hijos os pregunten, por qué están estas piedras aquí? Los hijos preguntan, pues dice, por qué? Y vosotros les responderéis, pues no, ¿qué cosa van a responder? Que es que Dios ha hecho un grande milagro, ¿no? Para pasar a la Canaán terrenal, ¿no? Explicar al niño, ¿no? Que Dios es el Todopoderoso y el que guía a su pueblo y que somos parte de su pueblo. Bueno, en la Biblia una señal puede tener diversos significados. Por ejemplo, hermanos, un acto prodigioso puede ser una señal, pues un acto prodigioso. Una señal, por ejemplo, el arco iris, eh, un símbolo de algo, pues, ¿no? De que ya no va a haber más diluvio, es el arco iris, por eso puso Dios esa señal. Una marca de aviso, en la puerta pintaron con sangre, ¿no es cierto? En la Pascua, con la sangre del cordero, era para proteger, ¿no? De la muerte de los primogénitos, ¿no? La última plaga. Entonces, una señal, estamos hablando de señal, pues de una marca distintiva, pues, por ejemplo, el sábado distingue, pues, ¿no? A los hijos de Dios. Dice, ¿no? Dios, guardaréis mis sábados para que sepan que ustedes son mi pueblo y yo soy vuestro Dios que los santifico. Así dice Ezequiel Hermano, 20:20. Sí, sí, hermano, participe, hermano. hermano, me hace pensar lo siguiente. Cada sábado es la renovación de la vida del ser humano para recordar, o sea, un monumento para recordar la vida y, y recordar la creación de Dios. Y al mismo tiempo, cada sábado, cada séptimo día es la renovación de la tierra, que, que Dios lo tiene, ese plan ya determinado, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, sí, pues, ¿no? El sábado es una marca distintiva, o es una señal, ¿no? Dice ahí, señal os doy, dice, ¿no? Guardaréis mis sábados y esa es una señal, dice, entre ustedes y yo, dice Jehová, nuestro Dios. No, yo soy vuestro Dios que los santifico y ustedes son mi pueblo, eso dice. Y hay también la señal, puede ser un memorial, como Jacob soñó, pues no acostado, o tenía una almohada, una piedra, y ahí soñó, no, la escalera que venía del cielo a la tierra, y esta es casa de Dios, dijo, no, y es un compromiso también ahí, le echó aceite para recordar, ¿no? Al volver, ¿no? Su compromiso cumpliría, bueno, de devolver sus diezmos. Las 12 piedras tomadas del Jordán que Josué levantó como señal pertenecen a este último tipo, ¿no? Un memorial, hermanos. O sea, las 12 piedras, como la piedra de Jacob, hermanos, ahí es un memorial, ¿no? Más allá del recuerdo mismo, ¿cuál fue el objetivo que Dios tenía en mente al pedir que se erigieran estas piedras? O sea, Dios lo que hace tiene un objetivo, un fin, ¿no? Algo. Entonces, ¿cuál es ese objetivo que Dios tenía en su mente, ¿no? Al decir que hagan ese monumento con las 12 piedras. Dice aquí, las nuevas generaciones tenían que conocer lo que Dios había hecho. O sea, no olvidar, ¿no? Su fe tiene que cimentarse en las maravillas de Dios. Es así, hermanos. ¿Cómo nos cimentamos, hermanos, nuestra fe, hermanos? Porque con toda certeza, o sea, yo que he estudiado, ¿no? Ahí en la universidad, física, matemática, todas esas cosas, ¿no? Yo no tenía ningún temor, ¿no? Tenía la certeza del 100% de decir a los profesores y todo eso, ¿no? Que Dios es el creador, pues en 6 días
que eso que digan de que millones y millones de años tiene la Tierra, ¿no? Eso es la mente humana limitada, ¿no? Que puede decir eso. Pero nos cimentamos pues con la Biblia, hermanos. La Biblia dice que en 6 días lo hizo así, y así es, pues, hermanos, yo creo en Dios. Y es así, para mí es así, así que no tengo temor de decir, ¿no? Eso. Su fe tiene que cimentarse en las maravillas de Dios. Entonces, ahora también de que haya secado el río Jordán, esa es otra maravilla que para mí eso es 100% cierto, pues hermanos, ¿no? Otros estarán dudando, ¿no? Bueno, porque los incrédulos dudan, pues, ¿no? Es responsabilidad de los padres transmitir este conocimiento a sus hijos. Y cuando enseñamos a los hijos desde pequeños, ellos cimentan su mente con este conocimiento y no se olvidan jamás. Con este conocimiento, cada uno de nosotros debe vivir, ¿no? Por su propia fe, dice ahí, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos, esa parte. La otra parte dice peligros de olvidar. ¿Cuál es el peligro de olvidar? Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué han hecho lo malo, hermanos? Olvidaron a Jehová su Dios. Es que se olvidaron, pues, hermanos. Y sirvieron pues a los Baales y a las imágenes de acera. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado con los medios de comunicación, sobre todo el Facebook o el televisor. Estamos distrayéndonos mirando, ya nos hemos olvidado todo lo que hemos estudiado. ¿Y qué se ha grabado? Lo que hemos mirado, pues. Y lo que hemos mirado, eso empezamos a hacer, pues. Y todo lo que, o sea, los que hacen la película, hermanos, en Hollywood, ellos confiesan, pues. Como saben que la mente del ser humano está pervertida, entonces ellos crean películas para las mentes pervertidas. Y si nosotros estábamos mirando todas cosas, me estoy distrayendo, decimos, pero hermanos, el enemigo ahí está detrás de eso, pervirtiéndonos, pues. Y entonces por eso es que aún siendo hijos de Dios, hacemos cosas malas. ¿Por qué? Porque estamos, pues, hermanos, olvidándonos, no, fácilmente nos olvidamos de todo lo que estamos estudiando, mirando alguna cosa, ¿no? En los medios de comunicación, y ya nos olvidan. Por eso dice, meditar en la palabra de Dios día y noche, eso dice, ahí está el secreto. Bueno, ¿qué comenta acá nuestro hermano? Al levantar las 12 piedras conmemorativas en Gilgal, Josué enfatizó 2 puntos. ¿Cuáles? Primero, Caleb y los pocos que aún, bueno, aquí habla de Caleb, ¿no? Y habían algunos que quedaban ahí, que tenían fe, diremos así, ¿no? ¿Quién más? La generación nacida, bueno, la nueva generación, diríamos, ¿no es cierto? Porque la antigua generación que no quiso entrar a la Canaán terrenal, pues se quedaron ahí 40 años, ¿no? En el desierto. Entonces aquí está hablando de Caleb y esa generación nacida ya, la nueva generación. ¿Qué nos dice? La nueva generación estaba en peligro de cometer el mismo error que sus padres. Olvidar los hechos prodigiosos de Dios. Desgraciadamente olvidaron y pagaron las consecuencias. Bueno, hay hechos, hermanos, pues de que esta nueva generación también se olvidó de Dios. Y pues tuvieron que cosechar lo que habían sembrado, pues hermanos. Ahí está en Jueces 3, 7 al 8. Y aquí nos dice, eh, a ver, qué importante es pues que mantengamos fresco en nuestra mente cómo Dios ha cuidado de nuestros antepasados y los momentos en los que hemos visto con nuestros propios ojos la poderosa mano de Dios. Pues muy importante, hermanos, que nuestra mente esté fresco en la mente. Y es maravilloso, hermanos, yo veo un pastor ahí, no sé, un pastor ahí en la red, veo. Hermanos, qué maravilloso que él le hacen cualquier pregunta y de su mente sale el texto bíblico, tal texto bíblico, tal texto bíblico, para dar respuesta, textos bíblicos y una maravilla, hermanos, ¿no? Y pues así, en nuestra mente tiene que estar fresco la palabra de Dios y en cada acontecimiento de la vida cotidiana, ahí viene la palabra de Dios a la mente. Recordamos, no debemos olvidar.
hitos del Jordán. Es la última parte. Convirtió el mar en tierra seca y nuestros antepasados cruzaron el río a pie. Alegrémonos en Dios. Este es el Salmo 66, ¿no? Verso 6. Sí, pues hermanos, ahí está esos dos grandes milagros que Dios ha hecho. ¿Qué más dice aquí? Cuando el mar vio a Israel, huyó y el río Jordán se hizo atrás. Es otro salmo, hermanos, que está haciendo alusión a esos dos milagros, hermanos. El comentario dice, el cruce del Mar Rojo y del Jordán son dos eventos históricos que quedaron ligados como hitos de la historia de la redención. Juntos señalan nuestra liberación del pecado y nuestro acceso a la vida eterna, hermanos. Entonces, bueno, estos acontecimientos nos hacen ver, hermanos, de que el pueblo de Israel salió pues de Egipto, de la esclavitud. Y nosotros también pues hemos salido de la esclavitud del pecado. Nuestro Egipto era el pecado, este mundo de pecado. Hemos salido, ya no somos de este mundo, ¿no? Y nuestro acceso a la vida eterna. Y estando con Cristo ya tenemos vida eterna, pues hermanos. Y hay que experimentar eso cada sábado en la iglesia, hermanos. Y ya anticipadamente, ya cada sábado ahí con los hermanos, pues debemos estar ya viviendo como si estuviéramos en el cielo, como hemos estudiado. Ahora, cruzar milagrosamente el río Jordán y ser trasladado a la misma presencia de Dios fue una realidad, pues, para Elías, hermanos. Realmente, pues, este profeta Elías, hermanos, un gran profeta, hermano. Una persona como nosotros, dice la Biblia, un pecador como nosotros, así dice la Biblia, pero sin embargo, pues, él confiaba plenamente en Dios y fue un siervo de Dios y golpeando con su manto, pues ahí al río Jordán, se abrió, pues hermanos, el río Jordán en seco, un milagro que Dios hizo, y pasó pues ahí con Eliseo, hermanos. Y después, hermanos, Eliseo le dice, o digo, Elías le dice a Eliseo, me voy a ir al cielo, me van a llevar. Y no, no te voy a soltar, yo dice. Bueno, él pidió a Eliseo, no, dijo, quiero que me des, que pidas doble porción para mí de tu espíritu. Si me ves que me estoy yendo, claro, vas a tener. Si no, no. Viene el carro de fuego, los caballos así, del cielo, de Dios, y se lo lleva, pues. Se cayó su manto y Eliseo vio y agarró su manto y él también abrió, pues, golpeando el río Jordán, se abrió, pues, el río Jordán y pasó y recibió la promesa, ¿no? El espíritu, ¿no? De Dios que utilizó a Eliseo fue poderoso, ¿no? Y bueno, es eso lo que tenemos que nosotros también en el transcurso de nuestra vida. Ahora, hermanos, también, ¿no? Ahí está. Estamos en camino a llegar a la Canaán celestial. Ya Elías ya está allá. Eliseo se quedó todavía trabajando y nosotros todavía estamos acá en la tierra trabajando también, hermanos, y pidamos también, pues, no, el Espíritu Santo para que nos guíe, hagamos bien las cosas. Para Eliseo, sin embargo, hermanos, el mismo suceso fue una señal de la recepción del Espíritu Santo que lo capacitó para cumplir su misión. Así es. Dice aquí, entrar en las aguas del Jordán tuvo el mismo efecto en Jesús. Jesús, nuestro Señor, también entró al río Jordán, hermanos. ¿Y para qué entró al río Jordán? Porque era un hombre como nosotros, 100% hombre como nosotros, pues hermanos. La única diferencia es que nuestro Señor no pecó, nosotros sí. Así que nuestro Señor Jesucristo, para entrar a la vida pública, o sea, para predicar el Evangelio, hacer la tarea que vino a hacer, hermanos, entró al río Jordán para ser bautizado. Se bautizó, hermanos. Y eso es lo que tenemos que hacer porque ejemplo nos ha dejado el Señor Jesús. Fue capacitado por el Espíritu Santo para cumplir su misión. El Espíritu Santo vino también a él y todo lo que hizo Jesús es lo que hizo Dios o el Espíritu Santo a través de Jesús, ¿no?
Y eso es lo que, si algo hay que hacer, hermanos, es el Espíritu Santo que haga a través de nosotros, ¿no? Pedir al Espíritu Santo. Cuando nos bautizamos, Él nos ha dado el Espíritu Santo, Dios nos ha dado. Así que, hermanos, hay que hacer las cosas de Dios, pues. Así que liberarnos del pecado y darnos la vida eterna, también dice ahí varios textos bíblicos ahí, hermanos. Terminamos. Recordemos pues la bondad del Señor, hermanos, y la multitud de sus tiernas misericordias. Como el pueblo de Israel, hermanos, levantemos nuestra piedra de testimonio, nuestro testimonio, como decía nuestro hermano David. Hay que escribir un libro de los testimonios e inscribamos sobre ellas la preciosa historia de lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos, a lo largo de nuestra vida. Y mientras repasemos su trato con nosotros en nuestra peregrinación, pues hermanos, lo que estamos peregrinando por esta tierra, declaremos con corazón conmovido por la gratitud, hermanos. La pregunta dice, ¿no? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué vamos a poder pagar, hermanos? Lo que ha hecho el Señor por nosotros. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Bueno, ahí está el salmista, dice, tomaré la copa de la salvación. Hermanos, lo que podemos hacer es simplemente creer en el Señor, confiar plenamente en el Señor, hermanos. Y eso va a ser de mucho agrado para el Señor. Y eso hay que manifestarlo públicamente, hermanos. Que Dios los bendiga. Tiempo ha pasado. Voy a pedir a nuestra hermana Nancy, que está con el teléfono prendido. Hermana Nancy, por favor, despídanos con una oración. Ya hermanita justo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu santo nombre, Señor. Toda honra y gloria es dada a ti en esta hermosa mañana, Señor, que nos hemos, yo menos un poquito tarde me desperté, Dios mío, perdón. Querido Padre, al repasar la lección de esta semana, Dios mío, graba en nuestra mente, en nuestro corazón y prepáranos, Señor. Mañana es el sábado, Señor, que tenemos que estar en nuestro templo, cada uno de nosotros. Dios mío, que hagamos hoy temprano, si no, no vamos a alcanzar tu santa promesa, Señor, de la Canaán celestial. Amoroso Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y bendice todo lo que tenemos que hacer el día de hoy, Señor, y mañana estar temprano en tu santo templo. Gracias, papito lindo, por todo. Graba pues todo lo que hemos aprendido esta mañana, el repaso de la semana en nuestro corazón, en nuestra mente. Despídanos ahora, Señor, y bendice nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, Señor. Padre, oramos y te damos gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito. Amén y amén, Señor. Amén, amén. Gracias, hermana Nancy. Hermanos, un feliz día, hermanos. Que Dios los bendiga. Nos despedimos, pues, hermanos. Hasta mañana, Dios mediante, hermanos.